Hola, bueno, voy a ver cómo articulo dos ideas ahí. Las dos son recientes, referentes a noticias recientes. Empiezo por Cárdenas. En Cárdenas han asesinado a dos viejos en cuestión de la diferencia de horas. El último, un anciano ciego que hizo la cola de madrugada o fue a hacer la cola de madrugada para sacar su chequerita y al regreso lo mataron. Más de una persona. Otro, le pegaron candela a otro de ambulante. Le pegaron candela, le decían Bin Laden, pero parece que tenía problemas también de salud mental. Oiga, ya vamos por ahí entendiendo la cosa por dónde va. En más de una ocasión yo me he referido a la degradación de la juventud cubana, fíjense, de la población en general, pero de la juventud cubana. ¿Y por qué? Es muy difícil que usted vea a alguien sobre los 40 años que recibió todavía algo de educación desde antes del año 1991. Por supuesto, con el periodo especial, con el derrumbe del campo socialista, los maestros fueron para otros puestos y realmente la educación cayó al piso. Para colmo de males, vino también la universalización y cualquiera eh, podía, por supuesto, ser ingeniero, pues ser abogado, ser lo que sea. Pero, y en la sociedad entonces no quedaba espacio para lo que tenían que manejar, por supuesto, los trabajos manuales y esa cosa. Todo el mundo, toda la policía estudió para abogado, para estudios socioculturales, para psicología. Pero realmente el nivel de esos psicólogos, abogados y eso en el piso. En el piso. ¿Por qué? Porque aparte de eso, con salvo honrosas excepciones, los profesores igual no tenían el nivel suficiente. Y mucho más, por supuesto que nosotros no hemos salido nunca de la hambruna, de la hambruna que seca el cerebro. Y por estudios he dicho también otras veces que el coeficiente de inteligencia baja un 15% cuando usted no come lo suficiente, cuando pasa hambre. Entonces, ahí usted va teniendo las consecuencias. Tengo otro segundo caso, vamos a seguir relacionándolo. Hay un muchacho, Yurisnel Domenech Atencio, de Guisa, que en las redes sociales lo he visto más de una vez. En cierta ocasión denunció la situación que había en el policlínico, su esposa embarazada, y apareció combustible para una manifestación, para una manifestación de apoyo a la revolución, para un acto político. Y, sin embargo, para el policlínico hacerle radiografía a la mujer embarazada no apareció ese combustible. ¿Ya usted entiende por dónde va la cosa? Bien, hoy Yurisnel expone en las redes que a su abuela y a su tía le quitan en represalia a lo que él expone en las redes, que es una verdad fotografiada de la situación de allí de Guisa y por extensión del pueblo cubano. Bueno, al él exponer eso con total valentía, ya a la policía lo que le quedó, por supuesto, cuando hablo de policía es la inteligencia contra inteligencia, los esbirros esos que están por detrás. Y el otro escalón que viene sería el juicio que le pueden hacer y esos entonces también son esbirros y al final al muchacho lo castigan 15 años. Es preferible estar muerto antes que un mes en prisión, en una prisión de Cuba. Bien, vamos a seguir uniendo las cosas. Esas personas que mataron a esos ancianos, vamos a suponer, aunque a la policía no le importa francamente de que se capturen ni mucho menos, pero tiene tanta connotación que por supuesto van a buscar un culpable. Fíjense, no sé si ustedes se acordarán del atropello aquel masivo que al final cogieron un italiano de tercera y parece que para proteger a un testaferro se quedó ese ciudadano enjuiciado, que a eso se le ha perdido un poquito la pista, pero fue así. Entonces, la policía igual, la policía va a coger al primero que esté en el ambiente, que a ellos les dé la gana, lo acusan de asesinato y en el mejor de los casos, si fuera ese el culpable, fíjense,
que lo enjuicien, va a prisión. Y en prisión ese hombre va a vivir como Candelaria. Ese hombre sencillamente va a ser un esbirro más en la prisión a favor del régimen. Vamos a decir, esto es una posibilidad. ¿Y por qué lo digo? Porque recuerdan ustedes los abusos y atropellos, las golpizas que le daban a José Daniel Ferrer en Mar Verde y en Boniato. Precisamente porque hay una categoría de presos que la cogen para eso. Y estos presos que salen son evidentes, estos presos que asesinan, evidentemente son la peor lacra de la sociedad. Donde quiera que vayan, allí en prisión ellos se van a adaptar y van a ser los líderes de prisión, porque son matones. Y por supuesto, no van a ser castigados, más bien van a ser usados para amedrentar a los presos políticos. Es un ejemplo, pero para que ustedes vayan viendo, existen esas posibilidades. Y yo recuerdo que en los años 56, 57, cuando en Santiago estaba el clandestinaje bastante fuerte, nosotros leímos, por supuesto, en la literatura que salió después, en Bertillón 166, Más allá de nosotros, historia de clandestinaje y esa cosa, y donde, por supuesto, fríamente se exponía la labor de los represores, de la gente, de los abusadores, de los guardias que golpeaban, que torturaban. ¿Y cuál es la diferencia con lo que hay ahora? Lo que le hicieron a Yurisnel de quitarle a la viejita su chequera, eso es matarla en vida. Pero fíjense hasta qué punto esa crueldad. Aquellos eran animales y torturaban. Pero ¿y la tortura que te hacen aquí ahora? Porque por el muchacho decir la verdad fotográfica, sencillamente ahora están viendo cómo torturan a la familia. ¿Me van entendiendo? Entonces, Cuba, en su etapa de Santiago, recuerdo cuando el funeral de Fran País, de Josué País, fue multitudinaria la presencia del pueblo santiaguero. Eso quiere decir que el pueblo no aprobaba los asesinatos. ¿Y qué pasa ahora? Que como antes existía Bohemia, existía la radio y existía transparencia en la prensa, aunque siempre ha habido un poquito de limitación, pero ya lo de Cuba no tiene nombre. Y en las redes entonces, en las redes hay algo de presentación, pero por supuesto en los medios informativos nacionales esto no se echa a ver, esto no se dice. Y desde ese punto de vista el pueblo no tiene idea hasta qué punto es la crueldad de este gobierno. Hasta qué punto esos esbirros están torturando al pueblo, están torturando a jóvenes que realmente son valientes, similar al caso del Cuartico, que no se ha dado suficiente claridad con ese caso, pero ustedes pueden imaginar que solo por emitir palabras reales, porque no son mentiras, son palabras de verdad, son palabras que no se puede acusar a estos muchachos como que son mentirosos, ni que sencillamente lo acusan tal vez de propaganda contra el gobierno. Pero es que este gobierno se merece todo lo que se diga y un poquito más. Este gobierno tiene 67 años torturando a un pueblo. ¿Y de qué manera quiere entonces que no lo diga? Entonces, cubano, de alguna manera un poco desorganizado, pero piensa realmente en lo que está pasando en Cuba y en cómo están asesinando a su pueblo lentamente. Piénsalo, para que la próxima vez que pase algo a tu lado, sepa cómo tienes que actuar y sepa que ni el gobierno ni la policía son merecedores de tu respeto por todas estas cosas que pasan.